Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se abre una de las épocas más fascinantes, pero también más trágicas de la historia moderna. Hoy nos vamos a meter de lleno en esas 2 décadas tan turbulentas, un tiempo que, como veremos, estuvo marcado por sus contradicciones y sus extremos. Mirad, esta frase lo clava. El periodo de entreguerras es brillante, es innovador, está lleno de esperanza, pero está como atrapado entre el trauma de la guerra que acaba de terminar y la sombra cada vez más grande de la que está a punto de empezar. Muy bien, pues para entender todo este lío lo hemos organizado en 5 grandes bloques. Primero, vamos a ver por qué fue una era de contradicciones. Después nos meteremos en su economía, una auténtica montaña rusa de euforia y colapso. Luego veremos qué pasó con la democracia, su promesa y los peligros que la acechaban. Por supuesto, hablaremos del ascenso de esas ideologías totalitarias. Y, para terminar, veremos qué legado nos dejó todo esto. Empezamos por el principio, por la característica que lo define absolutamente todo, la dualidad. Fue una época de fuerzas opuestas, que tiraban de la sociedad en direcciones totalmente contrarias. Es que fue un auténtico campo de batalla de opuestos. Por un lado, un optimismo económico brutal que dio lugar a la sociedad de consumo que conocemos hoy, pero a la vez un estancamiento con unas desigualdades enormes. Vimos nacer una gran esperanza política con el avance de las democracias, pero también una frustración que alimentó las alternativas más radicales. Y en lo cultural, lo mismo. Una explosión de creatividad de masas que convivía con un cierre cultural que buscaba aplastar cualquier cosa que fuera diferente. Vamos a ver ahora cómo esta contradicción se manifestó de la forma más dramática posible. En la economía, una historia de subidón y de batacazo monumental. Después de la guerra, el esfuerzo por reconstruirlo todo, financiado en gran parte por Estados Unidos, que por cierto se convirtió en la primera potencia mundial, pues generó un crecimiento rapidísimo. La gente de verdad creía que las cosas solo podían ir a mejor, y ese optimismo disparó el consumo y la inversión. Son los famosos felices años 20. Pero claro, toda esta fiesta ocultaba una verdad muy incómoda. La prosperidad se estaba construyendo sobre cimientos de cristal. Había deudas de guerra gigantescas, un paro que no bajaba, monedas que no valían nada de un día para otro, barreras al comercio y, lo más peligroso, se producía muchísimo más de lo que la gente podía comprar. Para que nos hagamos una idea de lo que significa inestabilidad monetaria, mirad este dato, que es de locos. En diciembre de 1923, en Alemania, una barra de pan costaba casi 400.000 millones de marcos. Por la hiperinflación, el dinero literalmente no valía ni el papel en el que estaba impreso. Y como era de esperar, el castillo de naipes se derrumbó. Fue en octubre de 1929, en la Bolsa de Nueva York. El pánico se apoderó de todo el mundo. En solo unos días, el jueves negro, el lunes negro y el martes negro, las acciones se hundieron y arrastraron a todo el mundo a la ruina. Gente normal, bancos, empresas, todo. Y ojo, porque el crack de Estados Unidos no se quedó allí, arrastró al mundo entero. Y esta es la clave de todo, porque la Gran Depresión, con su paro masivo y su pobreza, generó una frustración social tremenda y fue, sin que nadie se diera cuenta, el caldo de cultivo perfecto para los monstruos políticos que estaban a punto de despertar. Este descontento nos lleva directos a la política, donde vamos a ver exactamente el mismo patrón que en la economía, una mezcla de esperanza y de amenaza. Al principio, de verdad que parecía que un mundo mejor era posible. Se creó la Sociedad de Naciones con el sueño de que no hubiera otra guerra, cayeron los viejos imperios y nacieron repúblicas democráticas en sitios como Alemania o España. Y, en un avance histórico, el voto femenino se extendió por un montón de países. Pero esta promesa democrática se fue al traste muy rápido. Empezó a crecer la sensación de que la democracia liberal era un fracaso. A fin de cuentas, no había evitado la Gran Guerra y ahora parecía incapaz de solucionar la Gran Depresión. Si a esto le sumamos el resentimiento por el Tratado de Versalles y una radicalización política cada vez mayor, pues la gente empezó a ver la democracia como un sistema débil. Y en ese vacío de confianza, en ese hueco que dejó la democracia, surgieron sistemas políticos radicalmente nuevos y muy peligrosos, los totalitarismos. A ver, el totalitarismo era algo distinto a todo lo que se había visto antes, una invención del siglo XX. Su objetivo no era simplemente gobernar, no. Su objetivo era devorar al individuo, someterlo por completo al Estado, un Estado, por cierto, controlado por un partido único y un líder carismático con un poder absoluto. ¿Y cómo lo lograban? Pues tenían un manual de instrucciones bastante claro.
Primero, imponían un partido único y eliminaban a toda la oposición. Segundo, fomentaban un culto a la personalidad del líder casi religioso. Tercero, usaban la propaganda de masas para lavar el cerebro a la población. Y cuarto, buscaban controlar absolutamente todos los aspectos de la vida, desde el trabajo hasta el tiempo libre. Los dos grandes modelos totalitarios, aunque eran enemigos a muerte, compartían su odio a la democracia liberal. Por un lado, el comunismo soviético, de extrema izquierda. Su base era la abolición de la propiedad privada y la lucha de clases internacional. Y por otro, el fascismo, de extrema derecha, defendía un nacionalismo agresivo, una economía controlada por el Estado y el sometimiento total de la persona a la nación. Y esta ideología, claro, no se quedó solo en los libros. Dos movimientos fascistas consiguieron tomar el control y establecer regímenes puramente totalitarios. El de Benito Mussolini en Italia a partir de 1922 y el nazismo de Adolf Hitler en Alemania, que llegó al poder en 1933. Y todo esto nos lleva a la conclusión. Con todo esto sobre la mesa, vamos a ver cuál fue el legado real de esta era de extremos. Y aquí es donde atamos todos los cabos. Nada de esto pasó por casualidad. La crisis económica mundial hizo que la gente perdiera la fe en la democracia. Y en ese vacío surgieron ideologías agresivas que querían expandirse. La conexión es directa. El caos de entreguerras no fue el final de una historia, sino el prólogo de la siguiente y de un conflicto todavía más terrible. La pregunta final que nos deja este análisis es quizás la más inquietante de todas. ¿Cómo es posible que una época que nos dio el jazz, el cine sonoro y tantos avances sociales y culturales pudiera, a la vez, preparar el terreno para la mayor catástrofe de la historia de la humanidad? Es una contradicción que no solo define a esa era, sino que, de alguna manera, sigue resonando hoy en día.